Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues con el gusto de saludarlos como cada 8 días. El día de hoy el tema es sumamente importante y se lo dedicamos precisamente a esta conmemoración internacional de las enfermedades raras. Justamente el concepto de decir enfermedades raras son afecciones médicas que afectan a un pequeño grupo de la población de forma global, y en muchos casos estas enfermedades pueden ser crónicas y degenerativas. Dada su rareza, pues a menudo existe poca investigación y comprensión con respecto a su condición y sobre todo su evolución. Y es importante que conozcamos algunas de estas enfermedades y sobre todo que estemos enterados que existen médicos que ayudan a tratar a estos pacientes y darles el debido seguimiento. Y es el caso de los médicos genetistas. Y por eso el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Adriana Ruiz Herrera. Ella es médico cirujano, egresado de la Universidad de Guanajuato, y tiene una especialidad en genética médica. Actualmente cuenta como parte del staff del Hospital Médica Campestre y justamente ya nos ha acompañado en otros webinars. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, todo muy bien. Muchas gracias, doctora. Pues el tema es muy interesante, doctora. Enfermedades raras, genética, discapacidad e inclusión. Vamos a escucharlo, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto. Creo que ya pueden ver mi presentación. Entonces, bueno, la verdad es que siendo genetista me encanta poder hablar sobre enfermedades raras, aunque son condiciones de baja prevalencia. La verdad es que para los genetistas pues no son raras, las vemos todos los días y espero que al final de la plática pueda transmitirles un poquito esto a ustedes, que a pesar de que de manera individual cada una de las enfermedades son poco frecuentes, pues en realidad como grupo son muchas personas en el mundo, ¿no? Y pues justo el día de hoy me encantara que quedara justo hoy el webinar porque hoy, 29 de febrero del 2024, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Normalmente se festeja el último día del mes, que entonces normalmente es el 28 de febrero, pero pues por ser año bisiesto, hoy nos tocó 29 de febrero. Pueden encontrar más información sobre la celebración en esta página de Rare Disease Day. Y pues ahora se hacen como muchas campañas, ¿no? Una de ellas es la de Comparte tus colores. Y entonces es pues precisamente para visibilizar a todas estas personas. Recuerden que no hay que ver como los diagnósticos o las enfermedades como tal, sino pues saber que estamos hablando de personas, ¿no? Personas reales como nosotros, que entonces pues es importante darles, ¿no? su debida visibilización. Y desde el 2021 está este lema de somos muchos, somos fuertes y estamos orgullosos. Entonces yo creo que esto resume, ¿no? En que sí son muchas personas y que están orgullosos de hablar de su condición y de todo lo que implica y todos los esfuerzos, ¿no? Que hacen para vencer los retos que se presentan en su vida diaria. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito, ¿no? De las bases de enfermedades raras, qué son, cuántas son, cuál es la causa, en qué edad se presentan, un poquito de las cosas que se están haciendo en México, en Latinoamérica y en el mundo, y espero que tengamos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, como definición, podemos ver, que hay en cada país puede haber una definición un poco distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos nos ponen que son aquellas enfermedades que afectan a menos de 200,000 personas. Sin embargo, en la mayoría de los países, y por ejemplo en toda Europa, está la definición que son aquellas enfermedades que afectan a menos de una persona de cada 2,000 personas. ¿Okay? Y en México
se define como aquellas enfermedades de baja prevalencia que se presentan en menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes, que si sacamos la cuenta, pues es lo mismo, ¿no? O sea, menos de 1 en 2,000, ¿no? O menos de 5 en 10,000, menos de 1 en 2,000 personas. Entonces, pues hay muchas enfermedades raras, no acabaríamos de decir toda la lista. Sin embargo, pues les voy a ir dando algunos ejemplos a través de la presentación. Por ejemplo, esta es una nena con síndrome de Angelman, ¿no? El síndrome de Angelman tiene una prevalencia de más o menos 1 en 15,000 personas. Entonces, por supuesto, entra dentro de este grupo de enfermedades raras. Pero ahí igualmente entran muchas enfermedades, no sé, neuromusculares, todas las displasias óseas como la condroplasia, la osteogénesis imperfecta y así. Entonces, también saber que hay, algunos autores mencionan una subclasificación, o sea, de las enfermedades raras que ya vimos, menos de 1 en 2,000, pero hay algunas enfermedades que todavía son más raras o menos frecuentes, ¿sí? Entonces, hay algunas que están denominadas como ultra raras, aquellas que afectan a menos de 1 en 50,000 personas. Entonces, aún así, o sea, no porque una enfermedad sea rara o ultra rara, pues vamos a dejar de verla o de diagnosticarla o de tratarla. Hay que hacer todo el esfuerzo por cada paciente, tenga la condición que tenga. Y pues en el mundo sabemos que aunque dijimos cada una individualmente es poco frecuente, hay más de 300 millones de personas afectadas en el mundo, lo cual equivale a más o menos el 5% de la población mundial. Entonces es muchísimo, la verdad, o sea, 300, imagínense, 300 millones de personas afectadas en el mundo, ¿no? Y entonces, aunque nosotros lo veamos como poco, así como, ay, menos de 1 en 2,000, o yo no conozco a nadie con una enfermedad rara, o sea, aunque para nosotros sea como una pequeña parte, ¿no?, del universo, esto lo oí que lo mencionó una mamá, para ella es todo su universo, ¿no? O sea, una mamá de un paciente con enfermedad rara, pues vive eso todos los días y entonces para ella, pues es su universo, su vida entera, ¿no? Y pues sabemos cuántas enfermedades raras hay. Hay más de 7,000 enfermedades raras. De hecho, hay una página que se llama Orfadata, que tiene registradas hasta la fecha 10,892 enfermedades raras, incluyendo las enfermedades raras de causa genética, pero también las no genéticas como cánceres, infecciones, enfermedades autoinmunes, ¿sí? Este chiquito tiene una enfermedad llamada atrofia muscular espinal, la cual sí es o sea, está catalogada dentro de las enfermedades raras de causa genética, ¿no? Pero como les digo, pues hay muchas. Y entonces son más, la mayoría de la bibliografía menciona más de 7,000, pero en realidad, bueno, sabemos que hay probablemente muchas más. Y también sabemos que entonces la mayoría, las bibliografías ahí varían entre el 72 y el 80% de las enfermedades raras tienen una causa genética, ¿sí? Igual que esta paciente, por ejemplo, que tiene síndrome de Noonan. Entonces, todas estas condiciones, pues la mayoría van a ser de causa genética y por lo tanto puede ser que encontremos no solo un afectado en la familia, sino varios. Puede ser, a veces vemos abuelito, mamá, hijo afectados, ¿no? O varios hermanos afectados o primos, así. Entonces, dependiendo del tipo de herencia, pues puede haber más de una persona afectada en la familia. Entonces, eso también tiene implicaciones. Como han visto, o sea, para las enfermedades raras no solo se afecta o no solo repercute en el paciente, en la persona con la enfermedad rara, sino en toda la familia, ¿sí? Porque además puede haber otros afectados, pero además vamos a ver que hay otras implicaciones en la familia, en el aspecto económico, emocional, social, etcétera. Ahora dijimos entonces, la mayoría de las enfermedades raras son de origen genético y también sabemos que la mayoría se presentan en la niñez, ¿sí? Muchas de hecho ya tienen manifestaciones desde el nacimiento y algunas al nacimiento al parecer físicamente no presentan nada los bebés, sin embargo después van presentándose las manifestaciones, ¿no? Entonces, y lamentablemente, 30% de los niños con una enfermedad rara fallecen antes de los 5 años. ¿Y esto por qué es? Bueno, mucho porque hay veces, o sea, que por la condición per se, o sea, no sé, por ejemplo, nace un bebé con una malformación cardíaca muy compleja o cuestiones así. Sin embargo, también tiene que ver que los diagnósticos se están haciendo tarde y que entonces ya no alcanzan un tratamiento oportuno o que ni siquiera existe un tratamiento para su condición, ¿sí? Por ejemplo, esta nena tiene una condición que se llama síndrome de Sanfilippo, que es la mucopolisacaridosis tipo 3, y entonces
no hay un tratamiento aprobado, ¿no? Entonces, el 95% de las enfermedades raras no tienen tratamientos aprobados todavía, o a veces, pues, es largo el proceso de aprobación, o sea, ya que por fin hay un tratamiento, pues, primero, por ejemplo, lo aprueba la FDA o EMA en Europa, y luego aquí para que lo apruebe la COFEPRIS son todavía muchos más trámites, ¿no? Entonces, por todo eso, pues, las personas con enfermedades raras pues lo que piden es equidad, ¿no? Entonces, equidad significa que ellos están pidiendo un acceso igualitario a la atención, a un diagnóstico temprano, a tratamientos oportunos, a asistencia social y a oportunidades iguales, ¿no? A inclusión, obviamente, desde la parte familiar, social, laboral, escolar. Entonces, necesitamos todos, pues, formar parte de esto, ¿no? Y apoyar para esto. Entonces, aquí les presento también como algo que llamamos la odisea diagnóstica. Entonces, que la mayoría de nuestros pacientes con enfermedades raras se enfrentan a esta odisea diagnóstica. ¿Y a qué nos referimos? Puede ser que este niño que llega conmigo a los 8 o 9 años, empezó con síntomas tal vez desde los 2, 3 años de vida. Sin embargo, al momento de que se presentan los síntomas, a veces, pues los papás tal vez, hablando de pacientes pediátricos, aunque esto puede presentarse en cualquier edad, sin embargo, hablando de pacientes pediátricos, puede ser que los papás vean al bebé o al niño casi normal, o ven con algún dato muy leve que tal vez piensan, pues es normal. O le preguntan pues a sus más cercanos, a la abuela, a los vecinos, no sé, y les dicen, es normal, el niño, por ejemplo, está consentido, no quiere caminar, se está tardando en caminar porque nada más es muy flojito o así. Y entonces puede ser que en el momento que presenten síntomas, ¿sí? Por ejemplo, como en esta condición que se llama distrofia muscular de Duchenne, se presentan los síntomas de que, por ejemplo, se empiezan a tardar un poquito para caminar, luego empiezan a tener dificultad para caminar, se caen frecuentemente y entonces pues piensan que es algo normal y entonces todavía no buscan atención. Ya cuando buscan atención, es decir, que van, por ejemplo, a su centro de salud o con un médico general, pues ya avanzaron, ¿verdad? Ya pasó un tiempo, puede a veces pasar 1 año, 2 años, y entonces, pues se va, como les digo, pasando el tiempo. Ahora, ya se presentan, imagínense ya con un médico de primer contacto y tal vez ese médico les diga, no, ¿sabe qué? Pues no se preocupe, señora. O sea, cada niño es diferente, cada niño tiene su neurodesarrollo a su ritmo, no lo compare, ya lo va a lograr. O tal vez le dice, pues nada más, tal vez sí lo mande a estimulación temprana, que sería lo ideal, ¿no? Pero si no, bueno, le dice, no se preocupe. Y entonces ahí empieza a pasar más tiempo a que ya los papás llegan con un especialista. Por ejemplo, en el caso de distrofia muscular de Duchenne, muchas veces llegan con los ortopedistas por esta gran dificultad para caminar, que obviamente es progresiva, o sea, de inicio no es tan grave. Pero bueno, ya cuando llegan con el ortopedista, y puede ser que de hecho lleguen con un ortopedista que les diga, sabe que tiene pie plano y necesita usar plantillas, y entonces pues ya pasan otros años, ¿no? Con plantillas, pero los niños van progresando, van empeorando, van perdiendo fuerza, ¿no? Aumenta su debilidad, y entonces pues pasan más años hasta que llegan con otro especialista que ya sospecha en esta condición, ¿sí? Que está catalogada dentro de las enfermedades raras. Sin embargo, distrofia muscular de Duchenne, por ponerles este ejemplo, es 1 de cada 3,000 a 3,500 varones. Entonces, la verdad es que no es infrecuente. Para mí, de hecho, pues se me hace un poco frecuente. Y entonces, pues bueno, en tiempo promedio para llegar a un diagnóstico de una persona con una enfermedad rara es de casi 5 años. Entonces, pues imagínense, normalmente, pues cuando una persona va a un médico por una gripa, por una cortada, por lo que sea, o sea, como que esperas ir al médico y que en ese momento te ve, te diagnostica y te resuelve, ¿no? O sea, ya sea que te da un medicamento, te da unas puntadas, te da, o sea, lo que sea, pero tú esperas tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Sin embargo, imagínense ahora lo que es esperar, ¿no? Para las familias, lo que es tardar 5 años. De hecho, las bibliografías mencionan que un 20% de los pacientes con enfermedades raras duran 10 años sin el diagnóstico. Me ha tocado niños que más, o sea, me llegan pacientes, no sé, con síndrome de Turner a los 16 años todavía sin un diagnóstico. Entonces, pues esto es devastador para las familias, no saber qué tienen y ver, sobre todo cuando ven deteriorándose a sus hijos, porque muchas de las enfermedades raras implican algún tipo de discapacidad y muchas veces implican algún tipo de deterioro, ¿no? Son condiciones crónicas que muchas veces son progresivas.
Entonces, a nosotros la verdad es que espero que me esté escuchando por ahí algún médico o algún estudiante, porque la verdad es que nosotros como profesionales de la salud nos toca también, pues, cambiar nuestra mentalidad, porque en la escuela de medicina muchas veces nos enseñan a los médicos que pensemos solamente en caballos. ¿Qué es eso? A ver, nos dicen, si tú escuchas un galope, un animal galopando, pues, ¿qué va a ser? O sea, ¿qué es lo más frecuente? Pues un caballo. Entonces nos hacen pensar que cuando estamos ante un paciente, vemos sus síntomas y hay que pensar solo en el diagnóstico más frecuente, porque ese lo más probable es que sea, y o sea, sí, lo más probable es que sea el diagnóstico que tiene mayor frecuencia, ¿sí? No sé, una diabetes, o sea, las enfermedades más frecuentes. Sin embargo, un animal galopando, pues también puede ser una cebra, ¿no? Entonces, es lo que queremos decir que o sea, que ante un paciente, pues pensemos en los diagnósticos más frecuentes, pero también pensemos en los diagnósticos menos frecuentes. Ahora, tampoco podemos esperar que los doctores o que todos los doctores o que todos los estudiantes de medicina conozcan la presentación de cada enfermedad rara. Ya vimos que además son más de 7,000, más de 10,000. Entonces, pero lo que sí podemos hacer y todos los médicos deberíamos de hacer es realizar una historia clínica completa, hacer una exploración física completa, documentar todos los síntomas, incluso o sea, información detallada, ¿no? En el expediente de la evolución de los síntomas, hacer una lista completa de los diagnósticos diferenciales, dependiendo de lo que yo esté viendo. Si estoy viendo un bebé con hipotonía, o sea, con bajo tono muscular, o con ictericia, o sea, que se ponen amarillitos, o el hígado crecido, ¿no? Hepatomegalia, o sea, depende de lo que yo esté viendo, tengo que hacer cuáles son A, B, C y D, ¿no? De diagnósticos posibles, del más frecuente al más raro, si quieren, pero sí tener todos en mente. Hay que documentar los resultados de todos los estudios y ser honestos con nuestra posición. O sea, ningún médico somos todólogos, ¿no? Nadie sabemos todo. Y entonces, pues, decir también hasta dónde están nuestras competencias, o sea, decir si necesitamos hacer equipo multidisciplinario, que es lo mejor cuando trabajamos distintos especialistas en conjunto, o preguntar y revisar la literatura y dejar que también los pacientes nos eduquen. Entonces, pues para el personal de salud les dejo esta frase: es importante pensar en caballos, pero las cebras no deben de ser olvidadas. Ahora, en cuanto a organizaciones de enfermedades raras, hay muchas en el mundo, muchísimas, no me cabrían aquí en la pantalla, pero por ejemplo a nivel internacional está RDI, que es la Organización Internacional de Enfermedades Raras. En Europa está Eurordis, que de hecho ellos son los que organizaron, los que organizaron el Día Mundial de las Enfermedades Raras, ya tiene varios años organizando Eurordis. Y en Estados Unidos es NORD, ¿sí? La Organización Nacional de Enfermedades Raras en Estados Unidos. Y aquí en México también tenemos muchas asociaciones dedicadas a enfermedades raras, y sobre todo, pues, FEMEXER, que es la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, y que FEMEXER como que abarca o asocia, aglutina a todas las demás asociaciones, ¿sí? Entonces, espero que sepan que si ustedes tienen una enfermedad rara o tienen algún familiar, amigo o paciente con enfermedad rara, pues hay muchas organizaciones que apoyan, ¿no? Apoyan de distintas maneras. Hay algunos que apoyan con apoyo psicológico, hay algunas que apoyan con registros de pacientes, algunas que apoyan con información, con congresos, con hacerse conocer entre pacientes, con estudios, con facilitar el acceso al estudio molecular, facilitar el acceso a un tratamiento, etcétera. Incluso, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la UNAM ya se creó la unidad de diagnóstico de enfermedades raras. Y entonces FEMEXER, como les digo, yo les sugiero que los sigan en redes sociales. Todas estas que les acabo de mencionar son ONGs, organizaciones no gubernamentales. FEMEXER está dirigida por pacientes y familiares y pues abarca más de 85 organizaciones en México con enfermedades raras. Además, FEMEXER tiene su programa de Access Salud y que Access Salud tiene como un registro de pacientes para todas estas enfermedades raras: epidermolisis bulosa, atrofia muscular espinal, osteogénesis imperfecta, albinismo colocutáneo, síndrome de Marfan, síndrome de Turner, todas las enfermedades raras. Todos los pacientes, las personas con enfermedades raras puedan estar censadas, ¿sí? O sea, que haya un censo en México de las personas con enfermedades raras, que tengamos más información acerca de cuántas personas son, en dónde están, a qué tienen acceso. Y entonces esto es Access Salud, y además ellos proporcionan apoyo psicológico para las personas que viven con enfermedades raras y para sus familias.
Estas son algunas asociaciones y grupos aliados de FEMEXER en México y entonces pues son muchos, ¿no? Entonces hay asociaciones, por ejemplo, para neurofibromatosis, para enfermedad de Huntington, para aniridia, para Prader-Willi, para epidermolisis bullosa, no sé, o sea, la verdad es que son muchas, para amiloidosis, para galactosemia. Entonces, de verdad que si ustedes tienen, o sea, algún diagnóstico, pues busquen en redes sociales, ya hay mucho movimiento y mucha difusión. Y esta, de hecho, FEMEXER acaba de sacar una revista, esta es la edición de enero 2024, y sacó esta imagen que me gustó porque pone al centro los pacientes y luego alrededor a las asociaciones de pacientes y pues a la academia, a las instituciones de salud, también a las compañías biofarmacéuticas, porque la verdad es que las farmacéuticas que venden los tratamientos pues también apoyan luego, por ejemplo, en el diagnóstico porque pues quieren tener más pacientes para vender sus tratamientos, ¿no? Entonces también apoyan para los diagnósticos, muchas veces nos dan, por ejemplo, estudios moleculares gratuitos para ciertos diagnósticos, etcétera. Y bueno, algo que creo que es importante mencionar, porque creo que además casi no se menciona, que bueno, en España en 2022 se sacó esta guía de buenas prácticas en sexualidad y enfermedades raras. Entonces, esta es la portada de la guía, ¿sí? De sexualidad y enfermedades raras, y vienen, o sea, es muy amplia la guía, pero aquí les pongo como algunas cositas de las que vienen, algunas imágenes que vienen dentro de la guía, y entonces viene, por ejemplo, habla sobre tiempos y espacios para la intimidad, lo íntimo y lo público. Algo que me parece súper importante, bueno, es que ponen los derechos reproductivos, pero también pone como tips de buenas prácticas para familias, ¿no? Familiares o personas que están en contacto con personas con enfermedades raras. Y algo muy importante que mencionan es acerca de no infantilizar, ¿no? Muchas de las enfermedades raras se asocian a algún tipo de discapacidad, puede ser discapacidad motora, visual, auditiva, pero muchas veces también se asocian a discapacidad intelectual. Y entonces me pasa frecuentemente que veo o sea, que vienen familias, ¿no? De una persona con una discapacidad intelectual y puede venir, por ejemplo, una niña o chavita ya de, no sé, de 16 años y la traen, por ejemplo, con 2 colitas, ¿no? Con una muñeca, o sea, como si fueran como niños eternos, ¿no? Y entonces, pues no es así, o sea, hay que tratar a las personas de acuerdo a su edad, ¿no? Ni más ni menos, sino de acuerdo a su edad, independientemente de la condición que tengan. Ahora, pues sabemos que las enfermedades raras, como les digo, ya hay mucha difusión en redes sociales, incluso en cine, en la tele, en Netflix pueden encontrar mucho de enfermedades raras. Y bueno, este es un artículo también reciente que me gustó porque habla justo de cuidadores de personas con enfermedades raras en América Latina. Entonces, como que muchas veces también nos olvidamos, o sea, pensamos solo como en la persona, en el paciente, ¿no? En el caso índice, y no estamos viendo todo lo que hay alrededor y sobre todo la persona que está como cuidador primario. Este es un estudio que se hizo y vean, o sea, casi el 80% de los cuidadores de personas con enfermedades raras tenían físicamente, o sea, dolor físico, ¿sí? Tenían también sueño de baja calidad, tenían poca energía, tenían tendencia a depresión, a hipertensión y a otras enfermedades. La mayoría no tienen un trabajo y pues obviamente el ser cuidador de un paciente, por ejemplo, y siendo casi siempre un familiar, pues no es un trabajo remunerado, no es un trabajo ni siquiera que esté como bien reconocido, bien agradecido por las otras personas a su alrededor. Obviamente implica también un impacto económico en la familia, porque muchas veces las personas con enfermedades raras pues requieren medicamento, requieren cuidado, requieren terapias, requieren tal vez otro cuidador, además muchas veces requieren una comida especial o una fórmula especial, cirugías, transportes, etcétera. Entonces, de verdad que es un impacto global y pues además piensen quién tiende a ser, ¿no? Las cuidadoras de personas con enfermedades raras, sobre todo cuando están en etapa pediátrica, pero en realidad también adultos, pues la verdad es que la mayoría de las veces, el 91%, se vio que son las mujeres y de hecho el 81% de las veces pues son las mamás, ¿no? Entonces, mamás de niños y niñas con enfermedades raras, pues son las cuidadoras primarias. Entonces también hay que acordarnos de cuidar a esas mamás, de cuidar a los cuidadores, ¿no? Y esta organización me encanta, se llama Tulipán, que se llama Tulipán Cuidando a Quien Cuida.
y ellos ofrecen acompañamiento y apoyo a las familias de niños con enfermedades raras. Es exclusivamente para, o sea, familias de niños, o sea, ahí no involucran adultos, pero también, por ejemplo, en Access Salud sí dan apoyo psicológico a familiares de cualquier paciente de cualquier edad con enfermedades raras. Y bueno, les dejo también 5 cosas, como 5 recomendaciones, ¿no?, que pueden empezar a hacer hoy. Si ustedes viven con una enfermedad rara o si ustedes conocen a alguien con una enfermedad rara, ya sea familiar, amigo, paciente, o incluso aunque tengamos, por ejemplo, los que tenemos hijos sin alguna enfermedad rara o con alguna otra condición o sin ninguna condición, no importa, sí les recomiendo estas 5 cosas. Alimentación de calidad, una alimentación balanceada, nutritiva, tratar de quitar alimentos o evitar los alimentos procesados. Yo siempre les digo, bueno, no es que no hay un alimento prohibido, al menos de que sea, por ejemplo, un error innato del metabolismo, una galactosemia o algo que no puedan comer cierto tipo de alimentos. Sin embargo, mientras que no hay una restricción, pues simplemente irnos por, o sea, lo saludable, ¿no?, lo nutritivo, lo natural, lo balanceado. Movimiento, siempre estar en movimiento, tener una condición, por ejemplo, la condroplasia, no es impedimento de que tengamos movimiento, ¿no? A veces me dicen, pero ¿qué pasa si mi paciente o mi familiar está en silla de ruedas, por ejemplo? Bueno, ¿qué sí puede mover? Puede mover los brazos, puede mover la cabeza, o sea, lo que puedan mover, las personas deben, o sea, hay que movernos, ¿no? A tener actividad física siempre. La educación, apostar por una educación de calidad, tanto, o sea, en las escuelas, y de hecho las escuelas tienen un gran, pues deberían de tener un gran compromiso, ¿no? Tienen un gran reto de, pues hacer una buena inclusión escolar, ¿sí? Porque todos los niños, tengan o no una enfermedad rara, tengan o no alguna condición de vida, pues tienen derecho y obligación de estar en una escuela, ¿no? De recibir una educación. Y entonces, pues apostarle, o sea, a tener una educación, ¿sí? Aunque tenga, por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual, tiene de todas maneras que estar en una escuela. Y también actividades extraescolares, ¿no? Por ejemplo, esta es una nena con epidermolisis bulosa y vean cómo su manita, sus deditos están pegados y de todas maneras ella está aprendiendo a tocar la guitarra, ¿no? En cuestión de estar en contacto con la naturaleza también, es súper importante para todos. Ya vimos con el COVID, nos enseñó, ¿no?, que estar encerrados no es la naturaleza humana. Hay que estar en contacto, hay que salir, hay que estar en contacto con las plantas, con animales, con otros seres vivos, humanos también, por supuesto. Y la autonomía. Todos, o sea, creo que para nuestros hijos lo que queremos es que sean lo más felices, autónomos e independientes posibles. Entonces, sí apostarle a enseñarles, por ejemplo, aunque tenga igual una discapacidad motora o intelectual, enseñarles a que se vistan solitos, que se puedan hacer algo de comer solitos, que se puedan abrochar sus agujetas, que puedan cruzar la calle, que puedan manejar si son adultos, o sea, todo eso, autonomía e independencia. Y bueno, también les sugiero para como promoverlo, ¿no?, en sus familias, con sus pacientes, etcétera, evitar consanguinidad. ¿Qué es esto? En el Bajío es muy común que las parejas sean consanguíneas, es decir, que puedan ser, por ejemplo, a veces me dicen somos primos segundos o primos lejanos o así. Digo, cada quien obviamente pues es libre de decidir su pareja, sin embargo saber que cuando hay consanguinidad hay mayor probabilidad de que tengan bebés con alguna condición genética, de un tipo de herencia especial que se llama autosómico recesivo. Entonces, pues de preferencia, ¿no?, evitar la consanguinidad. Hábitos saludables, ya los mencionamos, la mayoría. Saber que existe un estudio de portadores para parejas que apenas están buscando o planeando un embarazo. Podemos darles también el asesoramiento genético pregestacional y hay pruebas, ¿no?, de genética para saber cómo, a veces le llaman como prueba como de compatibilidad genética, para saber si portan alguna mutación o cambio en la información genética en el mismo gen. También recordarles acerca del tamizaje prenatal, que todas las embarazadas deberían de tener acceso a un tamizaje prenatal. Idealmente ir con su ginecólogo, pero idealmente una vez por trimestre acudir con un ginecólogo materno fetal, ¿no?, que entonces les va a hacer el tamizaje de primer, segundo y tercer trimestre.
y entonces buscar las condiciones genéticas más frecuentes, por ejemplo, como síndrome de Down, trisomía 13, 18, pero algunas otras también se detectan por ahí. Y también hay tamizaje genético prenatal, que a partir de la semana 10 podemos tomar en sangre de mamá. El tamizaje neonatal integral, ¿a qué nos referimos? Que ya cuando nace el bebé, pues hay que hacer tamiz visual, auditivo, cardíaco, de cadera y el metabólico, ¿no? Idealmente, hacer el tamiz metabólico ampliado es el que normalmente se les toma del piecito de los pies, del piecito de los bebés. Y entonces ahí podemos, en Secretaría de Salud en México, hasta ahorita solo se tamiza para 6 enfermedades, pero por medio privado, pues podemos tamizar más de 70 enfermedades, ¿no? Vigilar el neurodesarrollo y confiar en lo que nos dicen las mamás, a ver si la mamá está notando que su niño, su niña va más atrasado por ejemplo, del hermanito, del primito, del vecinito o así. O sea, sí, cada niño va a su ritmo, sin embargo, hay como un rango de normalidad de a qué edad, desde qué edad y hasta qué edad es lo normal de, por ejemplo, sostener su cabeza, sentarse, pararse, caminar, hablar. Y si este niño se está tardando más de ese rango, pues es como un foquito rojo para nosotros, es una alerta de que algo puede andar mal, de que puede existir alguna condición. Entonces los invito a acudir con su genetista de confianza y no olvidar cuidar al que cuida, ¿no? O sea, cuidar al cuidador. Me encuentran en redes sociales como doctora Adriana Genetista. Les agradezco mucho a los que estén conectados y no sé si tengamos tiempo para preguntas, doctor Memo. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Sí, tenemos algunas preguntas que nos están haciendo las personas que nos acompañan a lo largo de este webinar. Y si me lo permite, pues vamos a comenzar con algunas. Nos comenta Leticia, doctora, ¿estas enfermedades se pueden detectar en el perfil metabólico neonatal o hay que pedir alguno en especial? Ok, sí, les comentaba, por ejemplo, el tamiz metabólico en Secretaría de Salud, o sea, el que se hacen en su centro de salud, si a sus bebés se los tomaron en el centro de salud, les van a tamizar solo para 6 enfermedades. Y sí, o sea, esas 6 están de hecho catalogadas como enfermedades raras, a excepción del hipotiroidismo congénito tal vez, pero todas las demás están como enfermedades raras. Sin embargo, pues solo son 6 de más de 7,000 o más de 10,000 enfermedades raras que mencionamos que existen, ¿no? Si hacemos un tamiz ampliado, como les digo, pues podemos subir a más de, 76, 100, 200 enfermedades. Sin embargo, no hay ningún estudio de tamiz, ni siquiera estudio, por ejemplo, genético o así, que nos tamice para el 100%, o sea, o que nos estudie o que nos descarte el 100% de las enfermedades raras, ¿sí? Entonces, dependiendo de en qué momento de la vida estemos, si estamos hablando de un bebé, o sea, apenas en pancita o recién nacido o ya un niño o un adulto, pues lo ideal es acudir con su genetista, o sea, si tienen dudas, para indicarles cuál es el estudio más viable, ¿no? Que sería más indicado para cada caso. Muy bien, doctora, muchas gracias. María G. nos pregunta, ¿qué lugar tiene México en la detección de enfermedades raras, doctora? ¿Qué lugar tiene México en la detección? O sea, me imagino que también estamos en la detección. Yo me imagino que comparados con sí, otros países o algo así. exactamente. Sí, yo lo interpreto de esa manera. ¿Qué tan avanzado está nuestro país para la identificación de este tipo de enfermedades? Ok. Entonces, miren, la verdad es que ha avanzado mucho. En general, yo podría decir que en el mundo ha avanzado mucho la detección de las enfermedades raras, pero todavía tenemos mucho que hacer. También en México, o sea, los estudios genéticos se han ido abaratando. Ya dijimos que la mayoría de las enfermedades raras son genéticas y entonces muchas veces, o sea, podemos sospecharlas clínicamente, pero por su baja prevalencia, por sus síntomas complejos y así, muchas veces es necesario hacer un estudio genético para confirmar la enfermedad, o sea, el diagnóstico en específico. Y hay lugares en donde hacer un estudio genético pues no es tan fácil. Por ejemplo, en las instituciones de salud hay algunas, depende, incluso es diferente, por ejemplo, lo que hay en el IMSS, en el ISSSTE, en Secretaría de Salud, no es lo mismo lo que hay, o sea, no sé, en un segundo nivel, pues no va a haber acceso a estudios genéticos. Si ya están ustedes en un hospital de tercer nivel, en un hospital de alta especialidad, pues probablemente sí hay acceso a estudios genéticos, pero limitados, no cualquiera. Y entonces muchas veces
los pacientes con enfermedades raras tienen que pagar su estudio genético por un medio privado. Y entonces, por medio privado, pues puede ser costoso, aunque los costos han ido, la verdad es que siendo mucho más accesibles para los pacientes. Por decirles algo, por ejemplo, un estudio molecular de un panel de genes para rasopatías o para hipoacusia, o sea, para personas que no escuchan bien o que tienen catarata congénita o para personas con ciertos tipos de problemas del corazón o del riñón. O sea, analizar un panel de genes asociados a esas enfermedades cuesta alrededor de 8,000 pesos, ¿no? Más o menos. Entonces, tampoco es como que inalcanzable, ¿no? Digo, para muchos, o sea, seguramente sí será como muy costoso, difícil. Sin embargo, para muchas familias sí logran hacer un estudio genético y llegar a un diagnóstico específico, ¿no? Obviamente, ese no es el único tipo de estudio genético que hay muchos, pero por eso igual tiene que ser primero la valoración de genética para definir cuál sería el estudio más indicado, ¿no? Pero bueno, en México igual podría decir ya que, o sea, que también sí se está avanzando, ¿no? Hay cada vez más acceso, pero también, o sea, sí en la parte como pública, luego con todos estos cambios, además, no sé, que si desaparece el Seguro Popular y ahorita aparece esto y otra cosa, o sea, y nos quitan el fondo de gastos catastróficos y así, la verdad es que sí es complejo luego, o sea, que tal vez, ok, ya llegaste al diagnóstico y ahora no tienes acceso al tratamiento, entonces sí todavía hay mucho por hacer y por eso todas estas ONGs, las organizaciones no gubernamentales, la verdad es que ayudan muchísimo, porque entre más hagamos que sean visibles estas condiciones, pues más el gobierno y los tomadores de decisiones sí pueden apoyar o sea, con más recursos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muy bien, nos pregunta Mauro, ¿las enfermedades lisosomales se pueden detectar en el estudio de compatibilidad genética? Ok, es buena pregunta. Entonces, las enfermedades lisosomales es un grupo de enfermedades que están catalogadas dentro de las enfermedades raras, por supuesto, ¿no? Y dentro de las enfermedades lisosomales están mucopolisacariosis, enfermedad de Fabry, etcétera, POMP, etcétera. Y hay distintas maneras de detectar enfermedades lisosomales. Por ejemplo, o sea, ahorita me preguntan específicamente, creo que me preguntaron del estudio de portadores, ¿verdad? ¿Dijeron el estudio de portadores? Sí, ok. En el estudio de portadores, entonces hablaríamos de que me llega una pareja y ahí depende de qué, o sea, por ejemplo, si en su familia ya ha habido específicamente una enfermedad, ya sea lisosomal o alguna otra enfermedad en específico y que ya sepan cuál es, y entonces yo puedo checar así la lista de genes, o sea, casi que de uno por uno, o sea, la lista de genes que me incluyen en el panel de genes para portadores, que es, déjenme decirles que es distinto en cada laboratorio, pero entonces podemos checar el listado, ¿sí? Dependiendo del laboratorio donde lo mandemos, pueden ser un panel de 3, 100, 200, 300 genes, 500 genes, y entonces puedo checar yo el listado de genes para ver si está el gen de mi interés, o sea, el gen o sea, el cual hay mutación en la familia, por ejemplo, ¿no? Y entonces no podría contestar yo, o sea, que en todos los paneles están todas las enfermedades lisosomales, que ya son más de 60, pero en los paneles amplios, en laboratorios que ofrecen paneles amplios, yo creo que en la mayoría sí están incluidas al menos la mayoría de las enfermedades lisosomales. Sin embargo, sí tendríamos que checar como dependiendo del panel y dependiendo de la enfermedad de interés, ¿no? Pero también se está luchando por incluir estas enfermedades en el tamiz neonatal, o sea, entonces por si no se hicieron, por ejemplo, el estudio de portadores, pero que cuando nazca el bebé, que esté incluido en un tamiz ampliado, es tema de debate por los costos, por los resultados posibles, etcétera, pero pues también se lucha por incluir estas enfermedades en el tamiz metabólico neonatal. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Sandra, buenas tardes, muchísimas gracias por la información. Es muy importante reconocer que exactamente las enfermedades raras, pues ahora son más comunes, que influye mucho el contexto familiar o de cuidadores, alimentación y de cuidados. ¿Alguna otra recomendación, doctora? ¿Alguna otra recomendación? Pues todo lo que ya les comenté, la verdad, bueno, gracias por el comentario. Creo que es importante que todos tratemos de apoyar desde, pues primero en nuestra propia perspectiva, o sea, tratar de todos mejorar en cuanto a la parte de empatía, de respeto y de inculcar, sí, tal vez eso sería mi recomendación, como
no solo nosotros, o sea, aumentar nuestra empatía y nuestro respeto para las personas con cualquier condición, sin embargo, también inculcarlo. Si tenemos, por ejemplo, estudiantes, inculcarlo a nuestros estudiantes. Si tenemos hijos, inculcarlo a nuestros hijos. Entonces, para que las siguientes generaciones pues estén más familiarizadas, sepan, o sea, estén en pro de la diversidad, sepan que todos somos diferentes, ¿no? Es normal, porque a veces me quieren decir como, todos somos iguales. En realidad no, todos somos diferentes y la diversidad nos enriquece, ¿no? O sea, el hecho de que cada persona sea única y diferente, pues esto nos enriquece. Y entonces la diversidad en temas también, o sea, de discapacidad, ¿no? De neurodiversidad y así, pues todo nos enriquece. Entonces, el fomentar eso, yo diría que la inclusión en todas las esferas, ¿no? Como les decía, familiar, escolar, laboral, y que se vayan haciendo también más accesibles pues todos los lugares, los hospitales, los restaurantes, los edificios, las escuelas, ¿no? Que tengan rampas, que tengan personas capacitadas para tratar con personas de discapacidad de cualquier tipo, etcétera. Muchas gracias, doctora. Nos está preguntando también una persona que nos acompaña en este webinar, doctora, ¿hasta qué edad se puede realizar un tamizaje adecuado y certero? Me imagino se refieren al tamizaje metabólico. Entonces, Sí. el tamiz metabólico idealmente se realiza entre el tercer y el quinto día de vida. No antes, porque todavía el bebé no ha tenido como contacto, por ejemplo, con la leche, ya sea materna o de fórmula, y muchos, o sea, los errores innatos del metabolismo que buscamos a veces se suben, digamos, los niveles o se alteran los niveles ya después de estar en contacto con alimento. Entonces, por eso no, como en las primeras 48 horas no deberíamos de tomarlo. Pero tampoco tardarnos demasiado, o sea, sí se puede tomar después del quinto día, sí se puede, porque a veces me dicen, me llega un bebé, por ejemplo, sin un tamiz metabólico, y le digo de que ¿por qué no se lo hizo? Es que estuvo hospitalizado o X o y no se lo hicieron por eso, porque ya cuando llegué al centro de salud tenía 2 semanas o así. Hay que hacerlo, o sea, no importa qué edad tenga, se puede hacer. Sin embargo, lo de ideal de entre el tercer y el quinto día es para que si lo hacemos entre el tercer y el quinto día y si llegara a salir positivo, este bebé pueda tener acceso a un tratamiento oportuno, porque entre más nos tardemos, pues, o sea, todas las enfermedades, de hecho, que están incluidas en el tamiz metabólico, están incluidas porque sí tienen un tratamiento, o sea, esas sí tienen. Y entonces, pues hay que luchar por tener el diagnóstico, el tamiz, lo más pronto posible para luego hacer la confirmación diagnóstica y dar un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, de hecho, también mencionar esto, o sea, que a pesar de que dijimos, a ver, 95% de las enfermedades raras no tienen un tratamiento, sin embargo, bueno, 5% sí, y ese número, afortunadamente, creo, o sea, sí está en aumento, y cada vez hay más tratamientos para enfermedades raras en México, o sea, sí, todavía son pocos, pero cada vez son más. Entonces, aunque sean de poquito en poquito, pero cada vez más. Y entonces, pues sí, entre más temprano hagamos los diagnósticos, mejor. También en la mañana me preguntaban, ¿y qué pasa si, o sea, si ya diagnostiqué una enfermedad rara, pero que es de las que no tienen tratamiento? ¿Qué le hago al paciente? O sea, nada, ya nada más le digo su diagnóstico y ya. Y no, siempre hay mucho que hacer, desde dar el asesoramiento genético, desde decir qué es lo que tiene, que muchas veces, como les digo, pasan por esta odisea diagnóstica a los pacientes en los cuales pues ni siquiera les han podido dar un nombre y un apellido a su diagnóstico. Entonces, explicarles a los papás qué es lo que tiene, explicarles por qué sucedió, quitarles a veces esos mitos o esas culpas que traen de que tal vez fue algo que yo me comí en el embarazo o que hice o que no hice, o esto viene de tu familia, no viene de la tuya, o sea, ya andan peleas, o sea, entonces quitar todos estos mitos y explicar por qué sucedió, que nadie escogemos nuestra genética ni la genética que heredamos a nuestros hijos, pero que sí hay cosas que podemos hacer, ¿no? Explicar también cuál es la probabilidad de que se repita en un siguiente embarazo, saber qué especialistas tienen que darle seguimiento. Hay guías de seguimiento para muchas de estas condiciones, aunque no haya en muchas un tratamiento específico, sí hay guías de seguimiento para muchas de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucho que hacer. Natalia nos da un comentario y nos hace una pregunta. Dice, muy buenas tardes, soy Natalia. Tengo síndrome de Ehlers-Danlos, de autismo. Muchas gracias por tratar estos temas y abrir estos espacios para dar a conocer las enfermedades raras. Es un maravilloso avance para mejorar la información, aceptación y tratamiento de las mismas. Me gustaría preguntar su opinión respecto al hecho de que puede generarse más enfermedades raras en base a una ya prediagnosticada.
A ver si entendí bien. Bueno, Natalia, primero gracias por tu comentario, gracias por compartirnos. Ehlers-Danlos, por supuesto, es un grupo de condiciones que están dentro de las enfermedades raras, están dentro de las condiciones de los trastornos del tejido conectivo. Y bueno, a ver, si te entendí, es como que si cuando un paciente ya tiene una enfermedad rara, como que si eso lo predispone a otra enfermedad rara, eso es lo que, no sé si eso es lo que... Yo también entiendo eso, que si tener una ¿Sí? enfermedad rara preexistente puede desencadenar o predisponer a un segundo diagnóstico de una enfermedad rara. Pues generalmente no, o sea, sería poco frecuente, poco probable que tuviéramos dos diagnósticos de enfermedades raras coexistentes, o sea, no son excluyentes, es decir, sí puede, por ejemplo, una persona tener, por decir, Ehlers-Danlos y además, no sé, osteogénesis imperfecta, o sea, sin embargo, no es lo común, ¿no? Sí debemos siempre pensarlo, sobre todo si, o sea, si estamos viendo que los síntomas, o sea, que ya tenemos un diagnóstico y que presenta a esta persona síntomas que están como fuera de lo esperado o de lo reportado para esta condición, sí debemos de pensar, sí pueden suceder dos trastornos. Y bueno, por ejemplo, ahora que estoy pensando, a ver, sí, en qué casos sí podrían como haber más probabilidad de coexistencia es en la consanguinidad, como les mencioné, cuando hay parejas consanguíneas, y sí me ha tocado que hay parejas consanguíneas que tienen a un bebé, por ejemplo, con una hipoacusia genética, o sea, con sordera de origen genético, y que además, o sea, y es por su consanguinidad, por el tipo de herencia, o sea, papás eran sanos, pero ambos eran portadores, le llamamos, o sea, que tienen una copia normal de su información genética y una copia mutada o con el cambio, con la variante patogénica, y entonces, igualmente la otra persona, o sea, mamá con un portador de una mutación y papá portador de una mutación, y entonces, por ejemplo, hipoacusia y además otra condición del mismo tipo de herencia, o sea, autosómica recesiva, pero ahí es, o sea, por la consanguinidad, sobre todo entre más cercana sea la consanguinidad, o sea, si estamos hablando, se emparejaron, o sea, entre hermanos o entre primos hermanos o así, pues sí hay más probabilidad de que coexistan dos enfermedades raras. Ahora, no sé si la pregunta va más para, o sea, que por ejemplo, que tengan un diagnóstico de una enfermedad rara y tengan además otra, o sea, o tengan comorbilidades o cosas asociadas a esa enfermedad rara, o sea, no que sea un segundo diagnóstico diferente, sino que, por ejemplo, las enfermedades, las personas, por decirte, con síndrome de Ehlers-Danlos, sabemos que además tienen más probabilidad, por ejemplo, de alergias, ¿sí? Entonces, o sea, no es que tenga dos enfermedades raras, sino que sabemos que está asociado, o sea, en ese grupo de personas es más frecuente esa otra condición. Y entonces que se puede tal vez sentir como dos enfermedades diferentes, pero en realidad sí están asociadas, ¿no? Muy bien, doctora. Muchas gracias. Nos pregunta Susana, pienso que ahora hay especialistas que estudian este tipo de enfermedades más a fondo, pero que siempre han existido. ¿Hay alguna razón? Que siempre han existido las enfermedades raras, ¿no? Sí, o Sí. sea, siempre han existido las enfermedades raras y sí, pero cada vez se diagnostican más. Probablemente antes pues no había los medios para estudiarlo ni siquiera, ¿no? Probablemente antes solo se catalogaban como niños con discapacidad intelectual o con autismo, con epilepsia o con una discapacidad motora, ¿no? Y pues ya, o con parálisis cerebral infantil, por ejemplo, ese diagnóstico está muy sobrediagnosticado, o sea, muy sobreusado ese término. Y cuando en realidad, por ejemplo, de las personas con parálisis cerebral infantil, o sea, con ese diagnóstico, una de cada 4 tiene una causa genética, ¿no? Entonces, sí, cada vez hay más posibilidad, más profesionales involucrados en enfermedades raras y más posibilidad de diagnóstico. Aunque también sabemos que sí pueden también haber como factores incluso ambientales que puedan como predisponer a que sea más posible una enfermedad rara. Y por ejemplo, les voy a mencionar algo, cada vez nos embarazamos, o sea, cada vez las parejas nos casamos más grandes, ¿no? Y las mujeres nos embarazamos más grandes. Y entonces, por ejemplo, muchas veces tomamos solo la edad de mamá, pero también la edad de papá cuenta, o sea, la edad del hombre al momento del embarazo de la mujer, cuando el hombre tiene 40 años o más, se considera como una edad paterna de riesgo para lo que llamamos mutaciones de novo, que son cambios nuevos en la información genética. Entonces, por ejemplo, puede haber de que una pareja
que ambos estén sanos y tengan a un hijo o hija con, por ejemplo, con acondroplasia, que es el tipo más frecuente de enanismo, ¿no? O con neurofibromatosis tipo 1, con esclerosis tuberosa, etcétera. Y eso es por puro efecto de la edad, porque, por ejemplo, el papá tenía 50 años al momento de la gestación, ¿no? O el uso de drogas, incluso puede aumentar también el riesgo de mutaciones nuevas, ¿no? Y pues cada vez hay más drogas y más horribles. Entonces, también, pues sí, puede ser que, están como apareciendo, o siendo más frecuente por cuestiones externas y también se están diagnosticando más. Muchas gracias, doctora. Un comentario por parte de Susana. Dice, es una excelente noticia saber que hay organizaciones que se están dedicando al cuidado de pacientes con enfermedades raras, que están regulando sus derechos y que también tienen atención a los cuidadores. Enhorabuena. Doctora, ¿alguna ONG aquí en Guanajuato que apoye y sobre todo se pueda dirigir la gente que nos está viendo? Híjola, a ver, estoy pensando como aquí justo en Guanajuato. O lo más cercano a Guadalajara, México. Es que no, sí hay mucho, seguramente ahorita se me escapan, perdón, me agarraron así como en curva, pero si tienen, es que en realidad tendríamos que checar como por enfermedad, porque así tal cual como, como que hablemos, por ejemplo, como la FEMEXER o como, una enfermedad, digo, una asociación como en general de enfermedades raras, que sea solo, de Guanajuato, que sea global como enfermedades raras, no. Sin embargo, sí hay grupos de pacientes, en Guanajuato para ciertas condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, para amiloidosis si ya me dijeran como para alguna enfermedad en específico, sí podemos buscar asociaciones, sí los hay, ¿no? Grupos de pacientes locales, nacionales, internacionales, hay de todo, pero sí depende como de la condición en específico. Si ya quieren, si quieren como de enfermedades raras en general, pues las más importantes son las que les mencioné, ¿no? Y yo les diría, sigan a FEMEXER. Pero si ya hay algún diagnóstico en específico, pues sí buscar por el diagnóstico o por el grupo de diagnóstico, como dijimos, por ejemplo, el grupo, Ehlers-Danlos o lisosomales o las neuromusculares o así. Claro, muy bien, doctora. Valeria nos pregunta, ¿considera que la salud mental del paciente y los familiares se tiene en cuenta al momento de estar en el proceso del diagnóstico? ¿Es algo que también se debe de atender? Sí, es algo súper importante la parte psicológica, porque sí es todo un proceso de duelo, de hecho, tenemos los profesionales que actualizarnos sobre cómo dar, cómo dar una noticia no esperada, ¿no? Un diagnóstico de una enfermedad rara siempre va a ser una noticia inesperada y va a ser una noticia difícil. ¿Por qué? Porque simplemente cuando aparte le empiezas a hablar, imagínate a la familia, ¿no? De un diagnóstico que es muy poco común, desde que le dices el nombre, ellos dicen, jamás en mi vida he escuchado eso, no conozco a nadie que tenga eso. Me estás diciendo que además lo va a tener de por vida, me estás diciendo que es algo genético, me estás diciendo que es algo hereditario y que además alguien más de mi familia puede tenerlo, o que si tal vez si tengo un bebé hay probabilidad de que se repita. Me estás diciendo que no tiene cura, que tal vez no hay tratamiento aquí en México. Entonces se vuelve una noticia difícil de transmitir y la verdad es que los médicos debemos de capacitarnos en cómo dar estas noticias, cómo dar el diagnóstico. Muchas veces incluso cuando, si estamos dando un diagnóstico que tiene muy mal pronóstico, porque esto depende de cuál sea el diagnóstico. Hay algunas enfermedades raras que tienen muy buen pronóstico y hay algunas enfermedades raras que tienen muy mal pronóstico. Me refiero a que, por ejemplo, el bebé pueda fallecer en primeras horas, meses de vida o así. Entonces, cuando vamos a dar un diagnóstico, por ejemplo, de muy mal pronóstico, sí lo hacemos literal con psicología así enseguida de nosotros. Y si no, si tal vez, no es de muy mal pronóstico, pero de todas maneras sugerimos muchas veces a la familia acudir a tener un acompañamiento psicológico para todo el proceso de duelo, ¿no? Desde la aceptación del diagnóstico, la aceptación del pronóstico, la aceptación de todo el seguimiento que debe de llevar, de las complicaciones que puede haber y demás. Yo creo que sí, es bueno
para la familia, y luego pues conforme la persona con una enfermedad rara o con una condición pues va creciendo, también para esa persona, ¿no? Sobre todo si hay algunas personas con algunas condiciones que pues son víctimas de bullying o así, entonces depende de la situación, de la edad de las personas, pues vamos canalizando. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Es un tema muy, muy vasto. Tenemos también muchas preguntas que quisiéramos hacer en línea, pero sobre todo aquellas personas que requieran la atención y el seguimiento por parte de un especialista en genética. Justamente, pues la doctora ya nos habló de algunas de las enfermedades raras que se presentan, pero como comentó, son muchas, muchas. Y sé que hay muchas dudas del otro lado de pantalla. Doctora, ¿dónde la podemos seguir en sus redes sociales? ¿Dónde da consulta? ¿Dónde las personas que nos apoyan a lo largo de este webinar pues pueden seguirla? Muchas gracias. Me pueden encontrar como doctora Adriana Genetista, así como dra.adriana Genetista, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y estoy aquí en Médica Campestre, a sus órdenes, consultorio 1 de Médica Campestre, a la orden para cualquier consulta. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias, doctora. Justamente tenemos en puerta el próximo mes también una conmemoración internacional. Ya platicaré ahorita con usted al respecto. Y pues bueno, agradecerle su tiempo, su dedicación, y a nombre del Hospital Médica Campestre queremos hacerle llegar el presente reconocimiento por el valioso tema que nos aportó el día de hoy. Pues bueno, esperamos contar con su valiosa participación en futuros eventos, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la invitación, y gracias a todos por conectarse. Saludos. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. Les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad, donde podrán encontrar así como otros temas de interés que se van a presentar. Y justamente seguimos con nuestra serie. Vamos en el número 82. Y pues es importante que tengamos esta información de primera línea. La próxima semana también tenemos un webinar muy interesante. Vamos a darle un poquito de giro a la dinámica. Vamos a hablar del empoderamiento de la mujer, mitos y realidades. Y nos va a acompañar la licenciada Liliana Martínez Padilla. Es abogada y psicóloga, un tema muy interesante. Esperamos contar con la participación de todos ustedes como cada 8 días. Muchas gracias, doctora. Gracias, Pablo. Gracias a todos desde su casa. Gracias, bye bye. Buenas noches. Buenas noches.